No sé si a ustedes les ha pasado esto alguna vez, que van manejando por una carretera que conocen de memoria y aún así sienten que algo está mal, que lo que están viendo no está mal exactamente, solo que está demasiado igual, como una copia encima de otra copia, tan igual que empieza a parecer falso. A mí me pasó una sola vez, fue hace 2 años, pero todavía lo tengo aquí, en el pecho, no en la cabeza. Yo trabajaba haciendo un trayecto fijo desde la Sierra Gorda hasta Pachuca. Productos agrícolas, nada raro. La ruta era la misma desde hacía meses. Tomaba la carretera federal 85, subía de noche para evitar el sol, pasaba por la cañada y si todo salía bien, antes de las 6 de la mañana ya estaba cerca de casa. Esa noche en particular no tenía nada distinto, nada. El clima estaba limpio, el radio funcionando, el camión iba suave, sin ruidos raros. Ni siquiera estaba cansado. Había dormido bien en Galpan antes de salir. Fue después de las 3 que vi el lugar. Un mini súper con bomba de gasolina, justo al lado derecho de la vía. Uno viejo, de esos que tienen el techo metálico oxidado y un anuncio que parpadea. No era grande, pero ya lo conocía. Había parado ahí unas cuantas veces. Lo reconocí por una cosa, una máquina de refrescos afuera, toda rayada con grafitis, y porque siempre había un señor ya mayor como encargado. Uno que parecía no dormir nunca. Esa noche estaban cambiando la placa de precios. Tenían una escalera de aluminio puesta y alguien subido en ella, quitando los números. Me estacioné un momento. Bajé solo para comprar una botella de agua. Ni 5 minutos estuve. Dije un par de palabras con el señor. Me preguntó si iba a Pachuca o más abajo. Le dije que a Pachuca. Me dio las buenas noches y me fui. Todo normal. Pero fue menos de 1 hora después que empecé a sentir algo raro. Y no era miedo, no. Era más como esa incomodidad que uno siente cuando se salta una parte de algo y no se da cuenta hasta que ya es tarde. Como cuando te saltas una página de un libro y después pensás, ¿esto no lo leí ya? Yo miraba la carretera y pensaba, estas curvas ya las pasé. Esta piedra grande al lado izquierdo ya la vi. Ese letrero también. Y entonces lo vi de nuevo. El mismo mini súper, con la misma luz titilando, la misma escalera apoyada, el mismo señor. Me juro que hasta el mismo perro estaba echado en la sombra. Pensé que era una confusión, que en la oscuridad todos los puestos se parecen. Seguí manejando, sin parar esta vez. No dije nada, pero cuando pasó una tercera vez, ya no era confusión. El mismo lugar, exactamente igual, la misma máquina con grafitis, el mismo sonido del radio local, todo repetido, como si la carretera me hubiera regresado. Y ahí me di cuenta de un detalle que no puedo olvidar. El reloj del panel del camión, que ya debía marcar cerca de las 5, estaba parpadeando en 3:13, como si no quisiera avanzar. Me detuve. Bajé del camión. El señor seguía ahí, pero esta vez no me reconoció. Le pregunté si él trabajaba todas las noches. Me dijo que no, que a veces le tocaba a su sobrino. Le pregunté por el letrero que estaban cambiando. Me miró raro. Me dijo que nadie había subido a cambiar nada. La escalera ya no estaba ahí. Me regresé al camión, como con la piel tirante. El aire ya no se sentía igual. Abrí la puerta, subí, puse la mano en el volante. Todo se sentía demasiado callado. Y el reloj seguía en 3:13, parpadeando. Igual. Pensé en llamar a alguien. Agarré el celular. Tenía 80% de batería, pero no encendía, ni con botón largo, ni conectado, nada. Ahí fue donde el miedo se me instaló atrás de los ojos. No sé cómo explicarlo mejor. Es ese tipo de miedo que no tiene forma ni sonido, pero que ya sabe dónde estás. Volví a bajar. Me fui caminando por un lado del mini súper, por curiosidad. Y ahí encontré algo más raro, una entrada de tierra, como una calle estrecha sin señalización, entre arbustos.
y justo al principio del camino, tirada en el suelo, una placa oxidada casi cubierta de tierra. La escarbé un poco con el zapato. Alcancé a leer solo un pedazo del nombre: San L. Lo demás, el óxido se lo había comido. Me agaché para intentar moverla, pero sentí algo raro en la espalda. No dolor, no frío, solo la certeza de que no debía estar ahí más tiempo, ni un segundo más. Volví al camión, encendí el motor. El radio ahora estaba mudo. El reloj seguía fijo en 3:13. Salí de ahí sin mirar por los espejos. Aceleré con fuerza. Las curvas se volvieron un borrón. No había señales, no había carros, no había nada. Solo la carretera y esa repetición pesada, como si el mundo se hubiera partido en capas y me hubieran dejado atrapado entre dos. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando vi la entrada a Pinal de Amoles, algo se soltó dentro de mí. No era alegría, era más como un suspiro larguísimo que el cuerpo me obligó a soltar. Y ahí pasó lo último. El reloj del panel de repente saltó a 5:52 y el radio volvió solo. Pero el nivel del tanque de combustible estaba exactamente igual que en la primera parada. Yo no dije nada cuando llegué a casa, ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni al señor que me recibe los papeles en la central. Nada. Me metí a la ducha. Me lavé como si quisiera quitarme algo que no era polvo ni sudor. Dormí 12 horas de corrido, y cuando desperté, aún tenía la sensación de que algo me había seguido. Pasé los siguientes 2 viajes sin tomar esa ruta. Usé otra carretera más larga por San Juan del Río. Me salía más cara en gasolina, pero no me importaba, solo que, tarde o temprano, tenía que volver. El patrón dijo que no iba a pagar más desvíos. La noche que volví a tomar la Federal 85, todo estaba normal. Hasta bonito estaba el cielo. Y me repetí que quizás todo lo de aquella noche había sido una combinación de cansancio, estrés, alguna especie de confusión del cuerpo y la mente. Me convencí de eso, o lo intenté. Pasé por la cañada, con los ojos atentos. Nada extraño, el mismo camino de siempre. Pero cuando faltaba poco para el punto exacto, donde antes había visto el mini súper, no había nada, solo monte, tierra, ni bomba, ni edificio, ni escalera, ni nada. Pensé que me había confundido de punto. Avancé un poco más. Nada. Volví. Fui más lento, buscando señales, marcas, cualquier cosa. Ni rastro de la máquina de refrescos, ni siquiera del camino de tierra con la placa. Me detuve en un restaurante más adelante. Me acerqué a un mesero y le pregunté directo: oiga, ¿por aquí no había antes un mini súper con bomba como a unos 15 o 20 kilómetros atrás? Me miró sin pensar mucho. ¿Por esa zona? No que yo recuerde. Lo más cercano está en San Joaquín, pero eso ya está lejos, le insistí. Me dijo que él trabajaba ahí hacía 3 años. Nunca vio nada parecido. No dije más. Unos días después, por pura obsesión, volví por mi cuenta, ya no trabajando. Fui en el coche, de día. Llevaba el celular cargado, GPS activado, todo listo. Y lo que vi no fue lo que esperaba. A la altura donde yo recordaba haber parado, había una construcción vieja, tapiada, como si hubiera sido una tienda muchos años atrás. No tenía letreros, estaba cerrada con tablas cruzadas. Y lo más raro, en un rincón, al lado del portón de metal oxidado, había una máquina de refrescos destrozada. Los mismos colores, el mismo tipo, solo que ya no tenía ni cables, ni botones, solo cáscara. Bajé, caminé hasta ahí. Y en la parte de atrás del lugar había otra vez una calle de tierra, ya más cubierta por plantas. No me metí, solo me quedé ahí, viendo hacia adentro, y sentí algo que no me gusta sentir, esa mezcla entre reconocer algo y no poder probar que alguna vez existió. No me interesa convencer a nadie, no es para eso que lo cuento, es para soltarlo.
Yo sé que no fue un sueño. Yo sé lo que vi. 3 veces. Yo estuve en un lugar que no debería repetirse, un lugar que estaba exactamente igual, demasiado igual, y después ya no estaba. Un lugar donde el tiempo se detuvo en 3:13. Desde entonces no me detengo en carretera de noche, a menos que sea estrictamente necesario. Y aunque he vuelto a pasar por la Sierra Gorda muchas veces, el reloj del camión, desde aquella noche, nunca más mostró ese número. No hay forma de ponerlo en el panel. Salta del 3:12 al 3:14, como si hubiera algo que el camión también quisiera olvidar. No sé qué fue, no sé qué vi, pero a veces pienso que hay lugares que recuerdan a la gente, aunque la gente ya no los recuerde a ellos. Y cuando te eligen, no te lo dicen con fantasmas ni con voces, te lo dicen con repeticiones, con tiempo que no avanza, con caminos que parecen conocidos, pero que terminan llevándote de vuelta al mismo punto. Solo que esta vez ya no es el mismo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia se quedó contigo. Y si te gusta ese tipo de relato que no da respuestas fáciles, solo deja marcas, este canal es para ti. Suscríbete a Cuentos Sombrios y prepárate para escuchar cosas que no siempre deberías haber oído. No sé cómo empezar esto sin que suene mal, pero hubo un día en el que yo transporté a una persona que, después me di cuenta, no estaba buscando llegar a un lugar. Lo que ella buscaba era desaparecer, y para eso me usó a mí. Fue en el 2021, todavía estábamos saliendo de la pandemia y el trabajo andaba flojo. Yo ya no era de aceptar encargos sin carga, porque no rinde el diésel, no conviene. Pero ese día me llamó un conocido que trabajaba en un taller de Saltillo. Me dijo que una muchacha estaba necesitando ir hasta un terreno rural cerca de Hipólito y que pagaba bien si alguien la llevaba directo, sin paradas. Nada ilegal, según él, solo transporte. Acepté porque el depósito llegó rápido, todo en regla, nada de efectivo. Eso me dio algo de confianza. El trato era simple: buscarla en un punto cerca de la salida 44, subirla al camión y seguir las indicaciones que ella me iba dando, sin preguntas. Cuando llegué al punto de encuentro, ella ya estaba ahí, sola, de pie, con una maleta chica en la mano. Usaba unos lentes oscuros grandes que tampaban media cara, y lo que me incomodó desde el primer segundo fue el abrigo. Un abrigo grueso. Estábamos a 36 grados, no había sombra, y ella, quieta, esperando, como si llevara horas ahí. Ni un vaso de agua tenía a la vista, solo parada. Subió al camión sin hacer escándalo. Me saludó en voz bajita, con respeto, y se sentó direita, mirando hacia el parabrisas. Me dio un papel escrito a mano con unas coordenadas. No eran de Google Maps, eran coordenadas de esas viejas, con letras y guiones. Pregunté si quería aire acondicionado. Asintió con la cabeza. Le ofrecí agua. Me dijo que no con la mano. Encendí el motor, metí primera y no hablamos más por un buen rato. Yo no soy de esos choferes que se meten en la vida de nadie, pero sí me fijo. Y desde los primeros 20 minutos ya había notado unas cosas raras. Primero, nunca miraba hacia mí, ni siquiera cuando hablaba. Y no es que fuera tímida, era como si no pudiera me mirar, como si no quisiese ver quién estaba llevándola. Segundo, conocía la ruta sin verla. Antes de cada desvío decía: vas a entrar ahí. Más adelante hay una curva cerrada, por la derecha después del árbol seco. Eso fue lo que más me dejó inquieto, porque hasta donde yo sabía, esa zona rural no tenía señal buena y el GPS del tablero estaba más perdido que nosotros. Le pregunté con discreción: ¿ya conocías por aquí? Tardó unos segundos y respondió: nunca vine, pero ya pasé.
No sé por qué esa frase me incomodó tanto. Tal vez fue por el tono, o por la pausa entre vine y pasé, como si no estuviera hablando de moverse, sino de algo más. Seguimos rodando, y el calor se volvía una cosa pesada. El aire del camión apenas refrescaba, y aún así ella no se quitó el abrigo. Yo me secaba el sudor con un trapo, y ella, firme. Ni una gota, ni un suspiro, ni un movimiento para ajustar el cuello o soltar el cinto de seguridad. Ya íbamos por la tercera hora de viaje cuando empecé a tener ese sentimiento, ese que te da en el estómago cuando algo no va bien, pero no hay nada concreto para justificarlo. No había música, no había conversación, solo el motor, el calor y ese silencio que se mete por las orejas y empieza a incomodar desde dentro. Fue entonces que me di cuenta de otra cosa. Ella no pestañeaba, o por lo menos no mientras yo miraba. Después de pasar un caserío casi abandonado, me pidió que disminuyera la velocidad. Me señaló un camino de tierra, de esos que parecen hechos solo para animales o tractores viejos. Dijo, «Es por aquí». Metí el camión como pude. El polvo se levantaba. No había señal, ni casas, ni postes. Solo monte seco y un zumbido lejano, como de una torreta eléctrica vieja. Avanzamos unos 10 minutos por ahí, hasta que ella me indicó que me detuviera frente a un portón de madera desgastada. Al lado, un poste torcido. Nada más. Ni número, ni cartel, ni cerca, ni perro. Ella abrió la puerta sin prisa, bajó con cuidado, como si sus pasos no debieran hacer ruido. Se volvió hacia mí y dijo, «Gracias por el viaje», y empezó a caminar hacia el portón. Yo estaba por arrancar cuando noté la maleta ahí, a los pies del asiento. Le grité por la ventanilla, «¡Ey! ¡La maleta!». Ella se detuvo. Sin voltearse respondió, «Quédesela, ya no la necesito». Y siguió andando, cruzando el portón con esa calma que me sacó el aire. Me quedé ahí un rato, sin entender si debía seguirla, si debía dejarla, si debía abrir esa maleta. Pero la curiosidad, cuando nace del miedo, es más fuerte que cualquier consejo. A los 5 minutos apagué el motor y la abrí. Adentro había ropa de mujer, poca y con manchas. Había también unos papeles dentro de un sobre plástico, una identificación, un carnet de salud vencido y un informe médico. El nombre no era el que ella me había dicho al subir, pero la foto sí era ella, o alguien idéntico a ella, unos años más joven. Lo que me congeló fue el último documento, un acta oficial, con sello. Fecha, octubre de 2018. Causa, paro respiratorio tras complicaciones graves. Estado, fallecida. Cerré la maleta con manos que ya no me respondían bien. Miré por el retrovisor. No había nadie, ni señales de paso, solo polvo en el aire, y ese portón a medio cerrar. Quise volver, lo juro. Quise hacer el camino en reversa y verificar todo, pero el sendero ya no estaba. No había huellas. No había bifurcación, solo campo, plano, repetido, como si ese lugar hubiera dejado de existir desde el momento en que ella lo cruzó, y desde ese día nunca más pude manejar de noche. Intenté volver a ese sitio muchas veces, durante semanas. Me tomé días que no tenía, gasté gasolina que no me sobraba, todo para comprobar que no me había vuelto loco. Pero era como buscar una dirección que solo existió mientras ella estaba viva, o mientras ella quiso que existiera. Volví a pasar por el caserío abandonado, busqué el poste torcido, el portón de madera, nada. Caminos parecidos, sí. Pero ese, no, ni en el GPS, ni en los mapas satelitales, ni preguntando a otros choferes. Era como si el lugar entero hubiera sido puesto ahí solo para que ella se bajara y desapareciera. Una vez me acerqué a una patrulla que estaba estacionada en una gasolinera vieja allá por Matamoros de la Laguna e intenté preguntar sin contar mucho.
Dije que andaba buscando una mujer que supuestamente vivía en esa zona, con unas coordenadas que tenía anotadas. El policía apenas me miró y soltó. No se meta, jefe. Por allá la gente desaparece sin hacer ruido. No dijo más, ni preguntó más. Pero su tono fue suficiente. Yo entendí. Esa maleta la guardé un tiempo. No tenía valor monetario. Solo peso. Un peso raro. No el de los objetos, sino el de lo que representan. Cada vez que abría el camión y la veía ahí, me entraba un malestar que no se explica, como si esa cosa fuera una advertencia o un recordatorio de que yo no era tan inocente como quería creer. Porque la verdad es que, en el fondo, desde el momento en que la vi con ese abrigo en pleno calor, yo sabía que algo no estaba bien, y aún así la llevé. Unos meses después, me cansé. Agarré la maleta, la metí en una bolsa negra y la dejé en un contenedor de basura industrial en la salida de Monclova. Pero aunque tiré los objetos, el recuerdo quedó. Y se volvió parte del camión, parte de mí. Desde entonces, nunca más conseguí dormir tranquilo en la cabina. Cambié de ruta, evité la 57, pero cada vez que la noche cae y la carretera se queda sola, me vuelve esa sensación, la de que alguien me está usando, no por maldad, sino por necesidad. Ya me pasó más de una vez en otros viajes de ver a una mujer parada en algún punto y acelerar sin parar, aunque no fuera ella, aunque ni se pareciera. Porque el miedo no es a verla de nuevo, el miedo es a volver a ser parte de algo que nunca entendí. Nunca supe si ella estaba viva cuando subió a mi camión. Lo digo así, porque lo que dejó atrás parecía decir lo contrario. Pero también, tampoco sé si eso importaba. Tal vez lo que ella quería no era escapar, ni empezar de nuevo. Tal vez lo único que necesitaba era que alguien la llevara de regreso, a ese lugar donde empezó todo, donde terminó, donde siempre estuvo esperando, y por eso yo fui elegido, no por ser especial, no por suerte, sino por estar no lugar, na hora errada, como caminhão certo, porque hay gente que ya sabe a quién necesita antes de pedir, y hay viajes que no acaban cuando uno regresa a casa. No sé si esto que voy a contar sirva para algo. Tal vez ni tenga sentido, pero desde que pasó, no he podido sacarme su voz de la cabeza. Yo no tengo familia, ni hijos, ni mujer, ni nadie que me espere. Y no es por tristeza, es nomás así como la vida me acomodó. Hace cosa de un año yo estaba descansando en el área de servicio de Sombrerete. Ya era noche cerrada y yo andaba sin carga, esperando que saliera algo rumbo a Zacatecas o San Luis. Estaba tomando un café de máquina sentado en la cabina con las luces apagadas cuando vi que una mujer se me acercaba por el retrovisor. Caminaba despacio, sin apuro, pelo amarrado, ropa limpia, una mochilita pequeña cruzada. No tenía pinta de andar en apuros ni nada raro. Lo que me llamó la atención fue su expresión, calmísima, como si supiera lo que estaba haciendo. Me tocó la puerta del lado del copiloto. Bajé el vidrio. Me dijo que necesitaba llegar hasta Fresnillo, que podía pagar bien, que no confiaba en los buses. Dijo que tenía miedo de volver por su cuenta y luego soltó eso, que prefería pedirle a alguien como yo, alguien solo, alguien discreto. No entendí si era un cumplido o una alerta, pero la forma en que lo dijo, como si ya supiera de mí. Yo, con el estómago vacío y la cartera igual, acepté. Salimos casi de inmediato. Ella se sentó callada, mirando por la ventana. No preguntó ni mi nombre, solo me agradeció por ser buena gente. Y otra vez repitió que le daba confianza gente como yo. En ese momento, confieso, me dio algo de gusto. Uno a veces se acostumbra tanto a estar solo, que cuando alguien muestra un poco de atención, uno se relaja.
El camino era tranquilo, noche serena, ruta vacía. Yo intenté preguntarle de dónde venía. Me dijo que eso no importaba, que lo importante era que ya iba de regreso. Fue cerca del primer peaje donde todo empezó a cambiar. Antes de llegar, sin que yo dijera nada, ella se agachó. Se cubrió la cabeza con la mochila y se escondió entre los asientos. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo, bajito, es mejor que no sepan que voy contigo. Ahí sentí que algo no cuadraba, pero tampoco me vi con fuerzas de decir nada. Ella no parecía asustada, no parecía nerviosa, solo segura, como si todo ya estuviera planeado. Pasamos el peaje. Nadie dijo nada. Seguimos unos kilómetros más. A esa altura, yo ya tenía la garganta seca, no por el polvo, sino por el silencio. Un silencio espeso, como si la cabina estuviera atrapada en algo que yo no veía. De pronto, ella me pidió parar. Yo miré alrededor. No había nada, ni una casa, ni un poste, ni luces al fondo. Solo pasto bajo, tierra seca y una vía de polvo que cruzaba perpendicular al asfalto. Me señaló con el dedo como si hubiera vivido ahí toda su vida. Es aquí. El resto lo hago caminando. Me quedé quieto. No apagué el motor. Solo puse punto muerto y la miré por el retrovisor. Antes de bajar, se volteó y me preguntó, ¿vas a contarle a alguien? Le dije que no entendía. Ella sonrió, no de alegría ni de burla. Era una sonrisa de esas que no significan nada. Y por eso mismo lo significan todo. Se bajó. Caminó hacia esa ruta de tierra como si la conociera. Ni siquiera miró para atrás. Desde ese momento, el viaje de regreso fue otro. No pasaron 2 días cuando escuché en la radio, PX, que encontraron un cuerpo en un terreno rural, cerca de Fresnillo. Era un hombre. Estaba semienterrado, con claros indicios de agresión. No dijeron nombre, solo que era adulto, viajero, sin documentos, y que había aparecido cerca de un cruce que coincidía exactamente con donde ella me pidió bajarse. Pensé en llamar a alguien, a la policía, dar alguna pista, pero ¿pista de qué? Yo no sabía su nombre, no sabía su cara bien, no tenía ningún documento. Lo único que tenía era esa frase, repetida 3 veces, prefiero a alguien como tú, alguien que no tiene a nadie. Y ahora entiendo por qué. La gente que no tiene a nadie también es la que nadie va a buscar, la que nadie va a extrañar. Y por eso somos los más fáciles de usar. Yo seguí trabajando. No volví a hablar con nadie de eso. Tampoco lo conté en las terminales, ni en las filas para cargar combustible, ni siquiera cuando me preguntaban si me había pasado algo raro últimamente. Siempre respondía que no, que todo bien, pero no estaba bien. Cada vez que pasaba por Fresnillo, se me secaba la boca. Cada vez que veía una mujer sola en un puesto de comida, esperando un aventón, yo bajaba la mirada. No por miedo, por culpa, porque yo no llevé a esa mujer a ningún lado. Yo la llevé directo a hacer lo que ya tenía planeado, y lo supe después, en ese mismo puesto de sombrerete donde la conocí. Una noche, mientras echaba diésel, 2 camioneros estaban conversando bajo una lámpara de esas que zumban con los insectos. Uno le decía al otro, dicen que ya van 3 hombres muertos por esa zona. Mismo patrón, siempre solos, siempre callados. Nadie pregunta por ellos. El otro respondió, sí, dicen que hay una mujer que los elige, que solo se sube con tipos que no tienen a quien avisar, que viaja con ellos y desaparece. Los cuerpos aparecen después, pero nunca ella. Yo me quedé congelado. No por la historia. Historias raras se cuentan en todas las rutas. Lo que me heló fue una palabra que uno de ellos dijo. Ella los elige. No es lo mismo que se los encuentra. No es lo mismo que le tocan. Ella los elige. Eligió a esos otros y me eligió a mí también.
No para hacerme daño, no esa vez, pero me usó, me necesitaba para moverse, y yo le servía, porque no tengo esposa que pregunte por qué demoré, porque no tengo hijos que revisen mi GPS, porque no tengo a nadie que me diga por qué llevaste a una desconocida. Ella sabía, lo tenía estudiado, y yo fui parte del plan. Yo no sé si ella fue quien tiró del gatillo, o si entregó a alguien, o si fue usada también. Lo único que sé es que me miró antes de bajar y me preguntó, ¿vas a contarle a alguien? Y eso me persigue, porque siento que si digo algo, me meto. Y si no digo nada, soy parte. Y mientras tanto, sigo manejando, solo, mismo camión, misma ruta, comiendo en los mismos puestos, durmiendo en los mismos estacionamientos. A veces pienso que todo fue casualidad, pero entonces recuerdo su voz, su tono suave cuando dijo, alguien como tú, alguien que no tiene a nadie. Y ahí entiendo todo. No fue azar, no fue necesidad, fue selección.